Miren, hoy quiero traerles una palabra de parte de Dios que se llama comunión con los hermanos. ¿Ya? Comunión con los hermanos. Quiero que pueda abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 44. Y vamos a leer del 44 al 47. ¿Ya? Hechos capítulo 2, verso 44 al 47. Y dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta porción de la palabra está posterior a cuando el apóstol Pedro predica el evangelio a los judíos que estaban en Jerusalén y que venían a celebrar la fiesta de Pentecostés de distintas partes del mundo. Ellos se arrepienten, se bautizan como 3.000 hombres. Luego señala de que ellos desde ahí para adelante, como una manera de crecimiento, perseveraban en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la doctrina de los apóstoles. Pero después, en el verso 44 al 47 que estamos leyendo, hace un enfoque de manera especial a la comunión que tenían entre los hermanos, a la comunión que había entre estos nuevos creyentes, a tal punto que tenían comunión, que tenían todo en común, que señala que tenían en común no una, ni dos, ni tres cosas, sino todas las cosas. Y tenían a tal punto que vendían sus propiedades y sus bienes y en el fondo hacían ver que nada era suyo, sino que era todo de todos y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, imagínense cómo habrá sido el impacto en sus vidas y cómo habrá sido el cambio que produjo la revelación de pertenecer a nuestro Señor Jesucristo, de estar en Él, de estar en su reino, de ver a cada uno de los que se convertían como realmente un hermano con un lazo más fuerte que el lazo sanguíneo que pudiera yo tener con un pariente, porque ellos, por costumbre, no es que vivían todos los parientes en esta época de la historia, pero ellos entendían que por ser de un mismo sentir y de ahora de una nueva familia, es que vivían en esa comunidad como si fueran una sola gran familia, entendiendo que ellos ahora eran sus nuevos parientes. Es realmente extraordinario. Esto a veces hace reflexionar a la iglesia y se preguntan cómo es que en ese tiempo la iglesia del primer siglo, cuando comienza la fundación de la iglesia, tienen este nivel de comunión y ahora, ya estando en el siglo XXI, la iglesia no solo tenga poca comunión, sino que a la vez algunos tienen un total desinterés con lo que le está pasando a su hermano. Bueno, primero quiero decirle que esta palabra está para darnos ánimo y para mostrarnos distintas cosas, pero nunca está hecha para criticar a la iglesia de ahora. La iglesia no está hecha para que la critiquemos. Yo quiero hoy día mostrarles cómo se gesta, qué sucede o qué sucedió en el interior de estos primeros creyentes para que llegaran a este nivel de comunión
entre los hermanos, de tener todas las cosas en común. Y que esto le daba favor con el pueblo y que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Porque en el fondo se estaba cumpliendo lo que dijo nuestro Señor, que dijo, un nuevo mandamiento os doy, ahí en Juan. Que se amen unos a otros y en esto verán todos que ustedes son mis discípulos. Por eso que en el verso 47 está diciendo que alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que han de ser salvos, que en el fondo se está cumpliendo lo que el Señor dijo, ámense unos a otros, y en esto verán todo el resto de las personas que no están convertidas, que ustedes realmente son mis discípulos, porque se aman ustedes unos a otros de manera entrañable, de manera fraternal, y se aman a una manera a tal punto que se aman más que a sus propios parientes sanguíneos. ¿Ya? Pero quiero que avancemos, miren, para poder llegar a una comunión de este tipo, porque tenemos que crecer, acuérdense que es el crecimiento espiritual. ¿Cómo crecemos espiritualmente? En la comunión con Dios y en la comunión con los hermanos. Las semanas anteriores vimos la comunión con Dios. Hoy estamos viendo la comunión con los hermanos. Y lo primero que tú tienes que entender es que tú, cuando pasaste de las tinieblas a la luz, tú antes no eras pueblo, ahora eres pueblo. Tú antes estabas muerto, ahora estás vivo. Cuando sucedió tu nuevo nacimiento, lo que pasó es que tú fuiste injertado en el cuerpo de Cristo. Tú andabas en cualquier parte y ahora fuiste injertado al cuerpo de Cristo. Miren, leamos Efesios capítulo 5, verso del 22 al 24. Dice, aquí muestra una revelación de el paralelismo que sucede y cómo el matrimonio refleja la unión, ¿cierto? No solo entre un hombre y una mujer, sino entre Cristo y su iglesia. Así como en un matrimonio hay un marido y una mujer y una esposa, así también está Cristo, que es el esposo, y la iglesia, que es su esposa. Por eso dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Y aquí comienza este paralelismo que muestra cómo el matrimonio refleja en realidad lo que está reflejando en la tierra y muestra esto celestial, que es la unidad de Cristo con su iglesia. Dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas al marido. Y a veces nosotros lo hacemos solamente en un enfoque para el matrimonio que tenemos entre un hombre y una mujer. Pero aquí está enfocado, lo que más quiere mostrar Pablo es, cuando ustedes vean un matrimonio que está actuando conforme a los principios de Dios y vive conforme al principio de Dios, ustedes están viendo la relación de Cristo con la iglesia. Y si alguien no entiende su matrimonio, tiene que entender la relación de Cristo con su iglesia. Uno te lleva al otro. Porque en realidad, así como el tabernáculo y lo antiguo eran sombras y figuras de lo perfecto, de lo que había que venir, así también el matrimonio es una sombra y figura de la relación de Cristo con su iglesia. Y en el verso 32 lo reafirma y lo agrega. Dice, grande es este misterio, mas yo lo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. O sea, el misterio grande está en Cristo con la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando se une un hombre y una mujer, dice la palabra, son una sola carne, se hacen uno. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si un hombre y una mujer son uno, imagínense, grande es este misterio, cómo nuestro Señor Jesucristo se hace uno con su iglesia. ¿Y cómo se hace uno? Cristo es la cabeza y el cuerpo es su iglesia. Entonces, cuando alguien nace en Cristo, no es que solo asiste a una iglesia, no es que pertenece solamente a un grupo, no es que pertenece a un lugar. Esto no es como que se afilió a un club.
no se afilió a un club, no está pagando una cuota de membresía, no es que es solamente un miembro de una fundación o parte de un colegio, de un centro de algo, va a la reunión de apoderados. No, esto es una unión más profunda, comparable al matrimonio, viéndolo desde el punto de vista de Dios, que decía en Génesis 2:24, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahora dice, y esto pasa a nivel espiritual entre Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, cómo Cristo se hace uno con su iglesia. Ahora, cuando alguien se convierte, entra y es puesto en Cristo. Por eso, el que está en Cristo, el que nace, está ahora en Cristo. Entra al cuerpo de Cristo y se une a una parte del cuerpo de Cristo. Entonces, no es solamente que se hace miembro de un grupo de personas. Esta persona ahora es parte del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde se nos empieza a abrir la revelación de que tenemos comunión unos con otros. Miren, yo voy a ir dando versículos para que el Señor les vaya trayendo revelación. Dice en 1 Corintios 6:17, 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, el que se convierte, un espíritu es con él. Nuestra unión con Cristo es espiritual y nuestra unión con los hermanos en la iglesia es espiritual. Cuando tú te uniste al cuerpo de Cristo, tú te uniste de manera espiritual con todos los hermanos en la fe, y los hermanos en la fe te reciben en la familia de la fe porque tenemos una unión espiritual con Cristo y con los hermanos. No es separada. Nadie puede decir, yo estoy unido a Cristo, pero no a los hermanos. No, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y nadie puede unirse a Cristo si no se une a su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Miren, Efesios 4 del 1 al 6. Dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nosotros somos una nueva familia. Tú tienes una nueva familia en la fe y nosotros, ¿cuál es qué tenemos en común? ¿Por qué tenemos comunión? Porque dice que nosotros, dice que tenemos un Señor, en el verso 5, una fe, un bautismo y un Padre. Eso es lo que tenemos en común. Y también fuimos llamados a una misma esperanza de vocación. Entonces, estamos en el cuerpo de Cristo, estamos todos y todos conformamos un solo cuerpo con muchos miembros, y cada uno siendo necesitado y fortalecido del otro. Entonces nosotros no andamos solos, nosotros estamos en un solo cuerpo, y con los distintos miembros del cuerpo tenemos en común que tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre, y fuimos llamados a la misma esperanza de vocación, todos salvos, todos esperando la vida eterna, todos esperando la redención. Y lo que nos une es Cristo, lo que nos une es la sangre de Cristo que corre por nuestras venas y corre por todas las venas del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu que habita en el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo que une a todo en el vínculo de la paz.
Entonces nadie puede decir, yo no estoy unido a él. No, estamos todos unidos porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y tenemos que ver a los hermanos de otra denominación, a los que están en otras partes del mundo y a los que están también, a los que vemos mayoritariamente en nuestra congregación, como nuestros hermanos y nuestra familia en la fe. Porque Él tiene nuestro mismo Señor, tiene el mismo bautismo, el mismo Espíritu, la misma fe, el mismo Dios. Y todos formamos un mismo cuerpo. Esa es lo que nos une, esa es la unidad, aunque estemos a kilómetros. Y mayormente cuando estamos juntos. Miren, tú tienes una familia en la fe. Marcos, quiero que leamos desde el capítulo 3, del 32 al 35. Marcos 3, del 32 al 35. Dice: y la gente que estaba sentada alrededor de nuestro Señor Jesucristo le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Señor, te andas buscando tu hermano y tu madre. Y él respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuando tú te convertiste al Señor y tú pasaste las tinieblas a la fe, no es que tú asistes a una congregación como ir a un club, como ir a una fundación. No, tú tienes una unidad espiritual con esa parte del cuerpo de Cristo. Y tú te uniste, esa es tu nueva familia. A tal punto que el Señor está mostrando que la ligadura con la nueva familia espiritual puede ser hasta más fuerte y debería ser hasta más fuerte que la que tienes con la sanguínea. Yo sé que esto rompe la cabeza y las estructuras de cualquiera, pero te lo voy a poner así. Nosotros en la familia terrenal podemos compartir 60, 50, 80 años, 100 años. No lo sé, pero más de 100 años no creo. Pero con la familia espiritual que estás conociendo ahora en la tierra, la que es en Cristo, la que tiene el mismo Dios, la misma salvación, el mismo Espíritu, la misma fe, ¿sabes cuánto compartirás? Una eternidad. Estarás para siempre. Entonces no tiene sentido cuando no quieres ver más a tu hermano, si lo vas a ver una eternidad. Imagínate que en la eternidad vamos a conocer a Pablo, vamos a conocer a Juan, vamos a conocer a Abraham, vamos a conocer a Moisés, vamos a conocer a David, vamos a conocer a tantos que nosotros conocemos únicamente por la palabra, y ellos nos conocerán a nosotros, aunque no tenían idea de nosotros, pero ellos sabían que había muchos, porque la promesa de Abraham se iba a cumplir, que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y toda la familia de la tierra, y iba a haber una familia en la fe, y esa gran familia es el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Eso es importante que lo puedas ver. Y dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, o sea, todos los que están en Cristo, todos ellos son mi familia y los debo amar de tal manera como mi hermano, mi hermana y mi madre. Así los debo amar. Miren, Marcos 10, verso 29 al 30. Miren lo que responde nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10, verso 29 al 30. Dice, y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado a hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ustedes por causa del Evangelio, puede que sean rechazados por su misma familia sanguínea. Hay muchas personas que son destituidos de su herencia, rechazados, y los padres que son de otras religiones, católicos, musulmanes o quien sea, le dice, desde hoy día mi hijo se murió, desde hoy día mi hija se murió. O hijos que dicen, yo no tengo padre porque no tengo nada que ver contigo, no tenemos nada en común. O sobrino, o tío, o algo. La familia sanguínea
el día que te convertiste, el día que comenzaste a vivir para la eternidad, muchos puede que hayan perdido, como dice aquí, perdido hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijo, y un montón de cosas, y también, y perdió una familia. Dice, es que yo perdí a mi familia, yo perdí a mi padre, yo perdí a mi madre, los perdí el día que me convertí. Yo era musulmán y es más, tengo que andar arrancando porque hasta mi padre me quieren hasta entregar a los musulmanes para que me maten. Pero dice, tranquilo, tranquilo, porque tú ahora tienes una nueva familia. Tú tienes una familia en la vida eterna, porque ahora la recibirás. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia está en la tierra y la iglesia te recibe en el cuerpo de Cristo, que tienes una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Señor, y tú ven a esta familia, por eso que tenían comunión y estaban los unos con los otros, y dice que si el cuerpo de Cristo se duele, todos nos dolemos, y si el cuerpo de Cristo se alegra, todos nos alegramos. Porque estamos en una nueva familia, pero nosotros, como nos vemos los domingos y algunos van de vez en cuando, no entendemos que nosotros tenemos estamos ligados todos juntos espiritual y somos una familia. Es ahí, el que ves al lado tuyo sentado adorando, el que ves ministrando, el que ves predicando, el que yo veo hasta en YouTube predicando en la India, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y si me rechazó mi familia, ahí está mi hermana, ahí está mi padre, ahí. Yo no me quedo con un vacío, tengo una nueva familia en la fe. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y teniendo eso en cuenta, es que tú tienes que darle preferencias a la familia de la fe. Preferencias. Mira, voy a leerte rápidamente Santiago capítulo 2, del 14 al 17. Santiago capítulo 2, del verso 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y mira lo que agrega. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos todos unidos en la fe, en el mismo espíritu y en la misma salvación, ¿cierto? Dice, sigue agregando, y si un hermano convertido, un hermano en la fe, o una hermana están desnudos y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, no tiene para comer, no tiene abrigo, no tiene casa, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está acá, el apóstol inspirado por el Espíritu estaba diciendo que la fe sin obra es muerta y da un ejemplo. Dice, miren, si un hermano tuyo en la fe viene a pedirte algo y porque no tiene ropa, no tiene para comer, no tiene algo, tú solamente le vas a orar y vas a decir, qué pena, pucha, qué pena que tú no seas bendecido, po. Y solamente te jacta en tu testimonio que el Señor te ha bendecido, y tienes 3 casas y 5 autos y gloria a Dios. Y ahora, como decía este hombre, tengo un granero pequeño y el Señor me ha bendecido tanto que tengo que ampliar los graneros y vengan todos a maravillarse, pero no a comer, solo a mirar cómo yo soy de bendecido o de bendecida. Dice, no, si ves un hermano con necesidad, ora. Bendícelo para que el Señor lo bendiga, pero no lo mandes de vuelta desnudo, con la guata vacía, con el estómago vacío. Si lo puedes cobijar, cobíjalo. Por eso dice la palabra que los primeros hermanos ponían todo en común y decía que en el fondo no había necesidad de nada. Nadie tenía necesidad. Porque aquí está diciendo que si alguno tiene necesidad de mantenimiento, ¿qué vas a hacer? Que yo no voy a ver a ese hermano. ¿Por qué? Es que su casa es tan pobre. Es que yo no tengo ni a dónde sentarme, más encima si voy, me da pena hasta pedirle un té. Bueno, si no te da vergüenza pedirle un té, anda y llévale algo, comparte con él, po. Llévale comida, duélete con él, aflígete con él y siéntate con él. Y también ora con él, pero eso es ser un hermano. Él es tu hermano, él es tu hermana y él es tu madre. ¿Cómo lo vas a dejar así? No, tenemos que mirarlo así. ¿Por qué? Porque Él está en Cristo. Él está en Cristo. Ella está en Cristo. Mira lo que dice Gálatas 6, del 9 al 10.
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero mire lo que agrega el verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y agrega, mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. Así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Gloria a Dios, porque tú le das el bien a todos. Porque le das 300 pesos al del supermercado, porque le das 200 pesos al que está en el semáforo, porque alguien te toca la puerta y le das pan, y le das alimento, y le das ropa. Gloria a Dios por todo eso. Y por todo cuando tú vas a distintos lugares y bendices al pobre y bendices al huérfano. Gloria a Dios por todo eso. Pero aquí agrega, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, puedes hacer todo el resto, pero no puede estar tu hermano, tu hermana, tu madre pasando hambre. No puede estar tu hermana, tu hermano, tu madre pasando frío. Porque ellos son tu hermana, tu hermano y tu madre. Porque estamos en Cristo, somos uno en Cristo. Acuérdense, ellos fueron unidos a Cristo y ahora es mi hermano y estaremos en eternidad. Y ahora el amor, el Señor dijo, un nuevo mandamiento doy, ámense uno a otros como yo los he amado y en esto verán que son mis discípulos. Pero no es una relación únicamente formal, no es una relación como el que tiene del club de fútbol. Cuando yo estaba en el colegio o estuve en la universidad, yo me relacioné con los compañeros por 5 años, por 8 años y luego que me fui ya no me relacioné más. Yo no puedo hacer eso con mis hermanos en la fe, a pesar de que en mi mente, mi carne me dice lo contrario. Víctor, solamente preocúpate de tu esposa, de tus hijos y de tus familiares directos. No, eso no es de Dios. Yo, si veo a mi hermano, a mi hermana en Cristo, yo debería dolerme más, porque mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Y tenemos que entender esto, que cuando tú le haces algo a alguien de Dios, cuando tú le haces algo a alguien de Dios, se lo estás haciendo a Cristo. Por eso te digo, tú tienes que mantener esta revelación. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Nosotros estamos en ese cuerpo unidos a todos ellos. Entonces, si nosotros le hacemos algo bueno a alguien que está en el cuerpo de Cristo, a alguien de la familia de la fe, se lo estamos haciendo a Cristo. Y si nosotros le hacemos daño, o no alimentamos, o no tomamos en cuenta, o no nos dolemos, o no nos pasa nada con algún hermano en la fe, es que en realidad tampoco estamos tomando en cuenta a Cristo. Tú no puedes decir yo amo a Cristo y no amas a tu hermano. Tú no puedes decir que tú no puedes odiar a tu hermano y sin haber odiado a Cristo, porque en el momento que comenzaste a odiar a tu hermano, ya odiaste a Cristo. Porque tu hermano es Cristo. Tu hermano es Cristo. Piensa esto, amado, tu hermano es Cristo. Tú me dirías, ¿cómo mi hermano hace? Sí, porque Cristo es la cabeza, Él es su cuerpo. Y si es su cuerpo, es Cristo. Y te lo voy a demostrar. Mateo 25:40 dice, y respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esto lo responde nuestro Señor Jesús cuando venga a juzgar. Mateo capítulo 25. Respondió Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, ¿qué hiciste? Le diste abrigo, le diste pan, le diste agua. Algo le diste a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Te das cuenta? Y acuérdate, ¿y quiénes eran los hermanos de Jesús? ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Los que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí las personas creen que es salir a darle a todos los pobres. Sí, hay que darle a todos los pobres. Hay que bendecir mayormente a los hermanos de la fe. Pero aquí el Señor está diciendo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, en cuanto se lo hiciste a los que obedecen la palabra de Dios y padecían persecución y por causa de la palabra de Dios estaban en la cárcel, y por causa de la palabra de Dios los destituyeron de la herencia, y por causa de la palabra de Dios le quitaron las casas, y por causa de la palabra de Dios no tenían trabajo para alimentarse, y tú lo alimentaste a ese hermano, y tú lo fuiste a ver a la cárcel a ese hermano
que está en Irán, que está en distintos lugares preso únicamente por la palabra de Dios, dice, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Y si no se lo hiciste pudiendo hacerlo, tampoco me lo hiciste a mí. A mí me dejaste desnudo, a mí me dejaste así. ¿Te das cuenta que tu hermano es Cristo? Porque dice, a mí me lo hiciste. Y voy a terminar. A Saulo le pasa lo mismo en Hechos capítulo 9. Dice que el Señor, Saulo, ¿a quién andaba persiguiendo? A los cristianos, ¿cierto? Por si ahí, Hechos capítulo 9 del 3 al 5. Yo lo voy a rápidamente. Cuando Saulo andaba persiguiendo cristianos. Eso andaba persiguiendo Saulo, cristianos. Pero cuando se encuentra y va en el camino a Damasco, que dice que aparece un resplandor de una luz del cielo y él cae a tierra y esta es la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La voz no le dice, Saulo, ¿por qué andas persiguiendo a mis discípulos? Saulo, ¿por qué andas persiguiendo mi iglesia? Saulo, ¿por qué andas persiguiendo a los que son fieles a mí y te han puesto la fe en mí? No, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues a mí? Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque si persigues a uno de mis hermanos, me persigues a mí. Porque si atacas a uno de mis hermanos, me atacas a mí. Porque si no perdonas a uno de mis hermanos, no me perdonas a mí. Porque si a uno de mis hermanos lo ves con hambre y no le das comida, me vistes con hambre a mí y no me diste de comer. Porque si viste a uno de los hermanos con sed, con falta de alimento, con falta de agua, con falta de abrigo, con falta de casa, y lo viste en esa necesidad, a mi hermano, a mi iglesia, a mis discípulos, en realidad no los vistes a ellos. ¿Sabes a quién viste? Me viste a mí. Y por lo tanto no me lo diste a mí. Y si los persigues para matarlos, me estás persiguiendo a mí. Entonces, cuando tú ves a un hermano en la fe, tú estás viendo a Cristo. Y tienes que amarlo como a Cristo. Por eso dice un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, porque en esto conocerán que son mis discípulos. Por eso que los discípulos del primer siglo tenían esta enseñanza tan a fondo que vendían sus propiedades y repartían todo según la necesidad. Y esto traía favor a todo el pueblo, porque el Señor lo prometió que en esto iban a ver que eran sus discípulos, y el Señor traía multiplicación a la iglesia, añadía a los que habían de ser salvos. Entonces, hermano, ¿cómo creces tú? Tú creces en comunión con Dios, a través de la palabra y la oración. Pero también, ¿qué es muy importante? La comunión con los hermanos. Porque tú no puedes decir que amas a Cristo y que amas a Dios si no amas a tu hermano. Y tú no puedes decir que amas a tu hermano si no te dueles cuando tu hermano está mal. Si no te dueles cuando tu hermano le falta. Y si tu hermano le falta y tú dices, voy a orar por ti, y te vas a tu casa a comerte así un sándwich. No puedes decir que lo amas porque no lo estás viendo como tu familia, no lo estás viendo porque no se lo harías a tu hermano sanguíneo, porque no se lo harías a tu madre, porque no se lo harías a alguien que amas. Pero como no lo ves como tu hermano y lo estás viendo como alguien que te reúne los domingos, casi como el del club social, que cada uno se salva en su metro cuadrado, lo ves de esa manera. Pero así no es el cuerpo de Cristo. Así no es el cuerpo de Cristo. Entonces, amados, crezcamos en la comunión. Gocémonos con el que se goza, dolámonos con el que se duele, y si vemos necesidad y podemos ayudar, ayudemos mayormente con lo de las casas, y así mostremos, como dice Santiago, que tenemos fe y que la fe en Jesucristo nos ha transformado y nos ha hecho crecer, y también ahora tenemos obras hechas en Dios que muestran que nos arrepentimos y que el Señor nos está revelando que ellos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre, y que estaremos juntos por una eternidad adorando a nuestro Dios, y somos la gran familia de Dios. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por tu palabra. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu nos haga crecer, Señor, en la comunión. Perdónanos, Señor, por ser
tan individualista, por ser tan ensimismado, por creer que si tú me bendices a mí es todo para mí y el resto que me tenga envidia y que se dé cuenta que Dios me está bendiciendo y yo aglutino y aglutino para mí y para mi familia únicamente. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tú nos das para el cuerpo de Cristo, para los hermanos en la fe. Oro para que seamos dadivosos los unos con los otros, y no solo con los hermanos de nuestra congregación, con todos nuestros hermanos, pudiendo dar a los hermanos que están en el mundo, pudiendo dar a las personas que necesitan, mayoritariamente a nuestros hermanos. Que no mandemos nunca a un hermano con el estómago vacío, que no mandemos nunca a un hermano con frío, y que si vemos que necesitan algo y está en nuestras manos hacerlo, que lo hagamos con gozo de corazón, sabiendo que lo que hagamos a nuestros hermanos, aunque nunca nos recompensen, aunque ni siquiera nos dé las gracias, Señor, a ti te lo estamos haciendo por amor a ti y por amor a nuestro hermano. Haznos crecer, Señor, haznos madurar y ver tu iglesia como tu cuerpo y como la parte de tu reino en la tierra y como la gran familia de Cristo, Señor, y como el pueblo de Dios. Gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos y oro, Señor, para crecer en la comunión unos con otros y en el amor santo que tenemos que tenernos. Gracias, Padre. Amén y amén.